Imagina descubrir, en los primeros segundos, que todas las religiones, desde las más antiguas hasta las más populares, siguen el mismo guión psicológico, como si obedecieran a un manual secreto escrito mucho antes que cualquier escritura sagrada. Un manual que no habla de milagros, sino de técnicas precisas para influir en las mentes, moldear comportamientos y fabricar obediencia. Hoy vas a entrar por esa puerta prohibida, donde pocos se atreven a mirar, para comprender cómo se creó este patrón, por qué ha permanecido intacto durante siglos y cómo sigue actuando silenciosamente en la vida de millones de personas. La propuesta aquí es simple y directa: revelar claramente el mecanismo repetido por todas las tradiciones religiosas, una especie de ingeniería emocional que opera sobre el miedo, la culpa y la promesa de redención. Es un conocimiento tan antiguo como poderoso, oculto bajo símbolos, mitos y ritos que se repiten en culturas completamente diferentes. Lo que une a estos sistemas no es la espiritualidad, sino la estructura mental que hay detrás de ellos. Incluso antes de que surgieran los templos de piedra o los libros sagrados, los líderes tribales ya se habían dado cuenta de que controlar las narrativas significaba controlar a las personas. La religión nació como un modelo perfecto para organizar las sociedades y minimizar los conflictos, pero pronto se convirtió en un instrumento para manipular las percepciones. El secreto nunca estuvo en los dioses, sino en los sentimientos que despertaban: el miedo a lo desconocido, la necesidad de pertenencia y la eterna búsqueda de respuestas. Este manual invisible siempre ha funcionado porque parte de algo profundamente humano: la vulnerabilidad. Cada paso de la doctrina, cada símbolo y cada ritual se moldearon para alcanzar capas emocionales específicas, desde la dependencia afectiva hasta la sumisión moral. Cuando se comprende este proceso, el aura de misterio de las religiones se desvanece y revela un método repetido como una fórmula infalible. Y quizás lo más inquietante sea darse cuenta de que este patrón sigue vigente, solo que modernizado. No importa si se trata de una tradición milenaria o de un movimiento espiritual reciente, todos parecen beber de la misma fuente. Y si todos utilizan las mismas herramientas, ¿quién fue el verdadero autor de este manual mental que nadie asume haber escrito? El primer capítulo de este mecanismo es siempre el mismo: crear un sentimiento de insuficiencia. No importa la cultura o la época histórica, siempre existe la idea de que naciste roto, defectuoso, carente de algo que solo esa religión puede proporcionarte. Es la semilla que abre espacio para cualquier forma de influencia. Cuando alguien se siente inadecuado, se vuelve más receptivo a las figuras de autoridad que ofrecen curación, redención o sentido. El segundo paso es establecer un intermediario. Puede ser un sacerdote, un chamán, un pastor, un gurú o un profeta. La función es idéntica: posicionarse como puente entre lo humano y lo divino. Esto crea dependencia. Cuando alguien cree que solo otro ser humano tiene acceso al conocimiento, la salvación o la verdad absoluta, entrega espontáneamente su autonomía. Esta dinámica aparece en religiones antiguas, en tradiciones modernas e incluso en sectas contemporáneas. Luego viene el elemento indispensable: la construcción del miedo. No necesariamente un terror explícito, sino la sensación de que, si no se siguen las reglas del grupo, puede suceder algo terrible, ya sea en el mundo físico o en algún ámbito espiritual. Desde antiguas maldiciones hasta conceptos modernos de infierno, castigo o karma, todo forma parte del mismo engranaje de control emocional. Cuando el miedo se aplica bien, se alimenta a sí mismo. A continuación, surge la recompensa. Toda religión ofrece un premio, ya sea la vida eterna, la iluminación, la purificación o la prosperidad. Esta promesa funciona como un contrato psicológico. Entregas tu autonomía ahora para recibir algo grandioso después.
Es el futuro idealizado como herramienta de dominación, siempre lo suficientemente lejano como para mantener al fiel atrapado, pero lo suficientemente cerca como para parecer posible. Y antes de pasar al siguiente bloque, deja aquí en los comentarios la frase: la libertad comienza cuando aparece la duda. Escríbela exactamente así. Veamos cuántas personas se atreven a decirlo en público. La siguiente etapa de este manual psicológico aparece en prácticamente todas las tradiciones: la redefinición de la identidad. El fiel deja de ser solo un individuo para convertirse en parte de un colectivo con una misión especial. La religión crea un nosotros que se distingue de ellos, reforzando que solo dentro del grupo existe la verdad, la moralidad o la protección. Este mecanismo no solo fortalece el sentimiento de pertenencia, sino que también reduce drásticamente el pensamiento crítico. Después de todo, cuestionar al grupo significa cuestionar la propia identidad recién construida. Esta construcción del nosotros siempre va acompañada de la narrativa de la amenaza externa. Enemigos espirituales, fuerzas del mal, incrédulos, herejes, todos se presentan como riesgos para la pureza del grupo. Esto genera una sensación de vigilancia permanente, lo que anima a los fieles a mantener su lealtad. El miedo deja de ser solo interno, ahora también existe en el exterior. Y cuanto mayor es la sensación de peligro, más necesario se vuelve el papel de la religión. Dentro de esta lógica, los rituales pasan a tener una función estratégica. No importa el nombre que se les dé: misas, cultos, sacrificios, meditaciones, cánticos, todos actúan como mecanismos de refuerzo emocional. Repiten mensajes, crean cohesión y activan estados mentales que facilitan la aceptación de las doctrinas. El ritual es el equivalente psicológico de pulsar el mismo botón varias veces hasta que el comportamiento deseado se vuelve automático. Y cuando la mente está lo suficientemente moldeada, surge el paso decisivo: la internalización del control. El fiel comienza a vigilar sus propios pensamientos como si existiera una entidad invisible que supervisara cada intención. El castigo deja de ser externo y pasa a ser autoimpuesto. La culpa y el arrepentimiento se convierten en herramientas eficaces para mantener el comportamiento alineado con lo que el grupo desea. La gran pregunta que pocos se atreven a hacer es si todos estos pasos están presentes en todas las religiones, variando solo en el escenario y los personajes. ¿Estamos ante tradiciones diferentes o ante versiones del mismo mecanismo milenario de influencia mental? Otro elemento poderoso de este modelo es la creación de verdades absolutas. Cuando una idea se declara perfecta e incuestionable, la crítica deja de ser razonamiento y pasa a ser pecado, herejía o desviación moral. Esto es crucial para mantener al fiel atado, porque elimina la posibilidad de diálogo o investigación. La religión define lo que es verdad y lo que es error, y cualquier pensamiento fuera de ese marco se trata como una amenaza espiritual. Junto a esto, surge la figura del líder carismático, alguien elevado a la posición de máximo ejemplo. Puede ser un fundador legendario, un profeta histórico o un líder actual. La función es siempre la misma: servir como modelo ideal, alguien cuya vida debe ser seguida sin cuestionamientos. Esto crea un referente moral rígido que obliga a los fieles a comparar cada acción con ese estándar imposible de alcanzar. Un detalle importante de este mecanismo es la creación de narrativas épicas. Las historias de milagros, batallas espirituales, misiones sagradas y destinos grandiosos capturan la imaginación y mantienen la emoción en alto. Este tipo de narrativa no solo inspira, sino que suspende la racionalidad. Cuando la mente está encantada, se vuelve más vulnerable a aceptar dogmas sin evidencia. Este patrón se puede encontrar en textos sagrados, cánticos, testimonios e incluso en discursos motivacionales religiosos.
También es común que cada religión construya un ciclo emocional de caída y redención. Primero, se convence al fiel de que está espiritualmente distante, defectuoso o impuro. A continuación, el mismo sistema ofrece un camino de retorno, siempre mediado por rituales, reglas y sumisión. Esta montaña rusa emocional mantiene a la persona atrapada en una búsqueda infinita de la aprobación divina, funcionando como un refuerzo continuo. Y para dejar una provocación en el aire, piénsalo. Si este patrón aparece idéntico en diferentes culturas, épocas y narrativas, estamos ante una obra divina o ante una ingeniería mental refinada para mantener a las personas bajo control. Todas las religiones, incluso las que se dicen reveladas, utilizan un elemento decisivo de este manual mental: la creación de una narrativa de origen perfecto. Las historias que explican de dónde vino el universo, cómo surgió el ser humano y por qué existe el sufrimiento, funcionan como anclas emocionales. Cuando alguien cree que su tradición posee la versión definitiva de la realidad, se vuelve resistente a las preguntas y más inclinado a aceptar cualquier regla que venga con ella. El origen mítico no se trata de hechos, sino de autoridad. Estas narrativas también cumplen otra función estratégica: simplificar el mundo. Al reducir las dudas complejas a respuestas preparadas, la religión ofrece consuelo intelectual. Las preguntas sobre la muerte, el propósito, la moralidad y el destino dejan de ser enigmas filosóficos y pasan a tener explicaciones fáciles, normalmente asociadas a la voluntad de una entidad superior. Esta simplicidad disminuye el peso de la incertidumbre, lo que resulta extremadamente eficaz para mantener a las personas emocionalmente dependientes. A continuación, viene la promesa de protección. Casi todas las tradiciones afirman que una fuerza invisible cuida de los fieles. Esto crea una sensación de seguridad en un mundo incierto. Incluso sin pruebas, la idea de estar bajo cuidado reduce la ansiedad y refuerza el vínculo psicológico. Cuanto más frágil es la persona, más fuerte se vuelve esta creencia. No es casualidad que las religiones crezcan en épocas de crisis, pobreza o inestabilidad. Otro aspecto de este manual es la precisión con la que la religión administra las recompensas emocionales. Momentos de éxtasis, música envolvente, oraciones colectivas, símbolos visuales. Todo está estructurado para activar neurotransmisores relacionados con la sensación de pertenencia y trascendencia. No es un milagro, es condicionamiento. La persona siente que algo especial está sucediendo, cuando en realidad está respondiendo a estímulos cuidadosamente repetidos. Y aquí queda la pregunta que mantiene viva la curiosidad. Si todas estas técnicas son tan universales y tan eficaces, ¿surgió espontáneamente o alguien, en algún momento de la historia, se dio cuenta exactamente de cómo utilizarlas para guiar a las multitudes como si fueran hilos invisibles? Otro mecanismo central de este manual es la creación de una estructura jerárquica rígida. No importa el nombre: sacerdotes, ancianos, monjes, presbíteros o líderes espirituales. Siempre hay una capa superior con autoridad para interpretar lo que está bien o mal. Cuanto más lejos esté el fiel de esta capa, más difícil le resultará cuestionar cualquier decisión, y cuanto más alta es la jerarquía, más intocable se vuelve. Este distanciamiento genera reverencia e impide el pensamiento crítico. Estos líderes utilizan un recurso universal: la exclusividad de la verdad. La religión afirma que solo sus representantes tienen acceso al conocimiento, a los secretos espirituales y a la voluntad divina. Este control de la información convierte al líder en guardián de algo que nadie más puede cuestionar. En muchos casos, incluso cuestionar la interpretación oficial se considera traición, pecado o rebeldía espiritual. Junto a esto, surge el refuerzo constante a través de rituales cíclicos.
Fiestas anuales, reuniones semanales, lecturas repetidas, oraciones obligatorias. Todos estos mecanismos sirven para mantener al fiel dentro de un bucle emocional. Cuanto más frecuente es la repetición, más fácil es consolidar las creencias sin que sean evaluadas racionalmente. No es casualidad que las religiones insistan tanto en la constancia. Es a través de ella que la mente se moldea de forma lenta y continua. Otro punto crucial de este manual es el uso estratégico de la culpa y el perdón. Primero, la religión crea patrones imposibles de cumplir. Luego, presenta el perdón como un alivio emocional. El fiel oscila entre la frustración y la esperanza, la culpa y la purificación, lo que lo mantiene atrapado en este ciclo psicológico. Ningún sistema es más eficiente que aquel que crea la herida y ofrece el curativo. Y antes de pasar a los siguientes bloques, piensen en esto. Si estos mecanismos se repiten en todos los rincones del mundo, desde antiguas aldeas hasta templos modernos, ¿estamos hablando solo de fe o de un modelo de influencia humana tan refinado que se ha perpetuado durante siglos sin necesidad de ser revelado explícitamente? Uno de los capítulos más discretos y al mismo tiempo más eficaces de este manual secreto es el uso de la esperanza como herramienta de control. Todas las religiones ofrecen algún tipo de futuro ideal: salvación, iluminación, liberación del sufrimiento, vida eterna o renacimiento en un estado superior. Esta promesa funciona como un faro lejano que mantiene al fiel en marcha, incluso cuando la realidad no da señales de cambio. La esperanza se convierte en una especie de combustible inagotable que garantiza que la persona siga obedeciendo las normas incluso sin ver resultados concretos. Junto con esta promesa viene la estrategia de crear explicaciones convenientes para la ausencia de pruebas. Cuando los milagros no ocurren, cuando las promesas fallan o cuando los líderes caen, siempre hay una justificación lista. No era el momento. La fe no fue suficiente, la prueba era necesaria. Estas respuestas sirven para blindar el sistema contra las críticas e impedir que los fieles perciban las inconsistencias. Es una forma de convertir cada fracaso en un motivo para seguir creyendo. Otro elemento recurrente es el recurso a la moral absoluta. La religión define lo que está bien y lo que está mal, no basándose en pruebas, sino en la autoridad. Esta moral fija crea una sensación de orden, incluso cuando la realidad es compleja. Y, al ofrecer un código moral cerrado, la religión impide que los fieles desarrollen su propia conciencia crítica. La persona no aprende a pensar, solo aprende a obedecer. Además, existe el uso estratégico de la trascendencia. La idea de que existe algo más allá de la vida terrenal crea una especie de crédito emocional. Incluso sin pruebas, la promesa de un mundo mejor, después de la muerte, suaviza el sufrimiento presente y neutraliza el impulso de rebelión. Para quienes están desesperados, la promesa del más allá es un alivio inmediato, y ese alivio se convierte en dependencia. Y la pregunta que queda en el aire es inevitable. Si todas las religiones ofrecen recompensas imposibles de verificar, justificaciones fáciles y códigos morales inflexibles, ¿la fe se trata realmente de trascendencia o de un sistema que descubre exactamente lo que la mente humana necesita escuchar para seguir obedeciendo? Otro capítulo de este manual mental es la manipulación de lo sagrado a través de objetos, símbolos y escenarios. Templos imponentes, vestimentas ceremoniales, arte sacro, estatuas, incienso, velas y música solemne. Todo ello crea una atmósfera cuidadosamente construida para transmitir autoridad. Cuando el fiel entra en un entorno sagrado, su mente se coloca automáticamente en una posición de reverencia. Este sentimiento no proviene de lo divino, sino de la forma en que el entorno ha sido estructurado para estimular emociones específicas. La religión también utiliza el poder de la repetición simbólica. La cruz, la luna creciente, los mandalas, los pergaminos, las imágenes de santos,
Todos estos elementos funcionan como anclas emocionales que mantienen al fiel constantemente conectado a la doctrina. Basta con mirar un símbolo para que las emociones y las creencias se activen sin esfuerzo consciente. Es como si la religión programara atajos mentales para reforzar su influencia en cualquier contexto. Otra técnica constante es el uso de un lenguaje especial. Las palabras antiguas, las expresiones ritualísticas, los idiomas sagrados y los términos exclusivos crean la sensación de que el fiel está accediendo a un conocimiento superior. Esto aumenta la reverencia y disminuye la disposición a cuestionar. Cuando algo parece profundo, aunque no tenga sentido, la mente tiende a aceptarlo sin resistirse. La religión también se apropia de la fragilidad humana en momentos de crisis. Enfermedades, pérdidas, duelo, miedo al futuro. Es en estos momentos cuando el sistema se presenta como respuesta, y cuanto mayor es la desesperación, mayor es la entrega. Por eso las promesas de curación, liberación y restauración aparecen con tanta frecuencia en los discursos religiosos, no por su eficacia, sino por la oportunidad emocional que se crea cuando alguien se encuentra vulnerable. Y quizás el detalle más inquietante sea este: ninguna de estas técnicas es exclusiva. Todas aparecen repetidas en diferentes épocas, culturas y creencias, como si formaran parte de un mismo manual de instrucciones que ha atravesado los siglos. Si este patrón es tan universal, ¿qué dice eso sobre el verdadero origen de las religiones? O mejor dicho, ¿qué revela sobre cómo se puede guiar la mente humana sin que se dé cuenta de que está siendo guiada? Otro punto esencial de este manual es la normalización de la vigilancia. Casi todas las religiones, aunque de formas diferentes, introducen la idea de que existe una entidad invisible que observa cada gesto, cada pensamiento y cada intención. Este concepto crea una especie de ojo eterno que acompaña al fiel donde quiera que esté. Ya no es necesario que los líderes estén presentes. La propia persona se convierte en guardiana de las reglas, temerosa del castigo espiritual si se desvía del camino establecido. Es el control perfecto, aquel en el que el dominado pasa a vigilarse a sí mismo. Este mecanismo se vuelve aún más poderoso cuando se combina con la doctrina de la confesión o la culpa pública. Ya sea en rituales formales o en prácticas informales, se anima a los religiosos a exponer sus fallos y buscar la absolución. Esto crea un ciclo emocional de caída y recuperación que mantiene a la persona siempre atada al sistema. La culpa fortalece la religión porque refuerza la idea de que el fiel depende eternamente de la institución para sentirse limpio o digno. Otro elemento recurrente es el aislamiento intelectual. La religión desalienta las lecturas externas, los debates críticos y la información que pueda provocar cuestionamientos. En cambio, ofrece sus propios libros, sus propias interpretaciones y sus propias respuestas, formando un ecosistema cerrado en el que todo parece coherente, pero solo porque no se permite la entrada de nada externo. La mente, rodeada únicamente de argumentos autorizados, no puede percibir contradicciones. También es común que las religiones utilicen ejemplos extremos para reforzar la obediencia. Se narran repetidamente historias de castigos divinos, tragedias provocadas por la desobediencia o destinos trágicos reservados a los infieles. Estos relatos funcionan como advertencias emocionales, creando un miedo difuso que impide a la persona alejarse. A menudo, el fiel ni siquiera cree totalmente en estas historias, pero teme la remota posibilidad de que sean ciertas. Y cuando observamos que estos patrones aparecen con la misma intensidad en tradiciones completamente diferentes, surge una reflexión incómoda. Las religiones nacieron de revelaciones auténticas o de una comprensión profunda, casi instintiva, de cómo controlar el comportamiento humano a través de emociones básicas como el miedo, la culpa y la esperanza. Además de los mecanismos psicológicos,
Hay un aspecto estratégico de este manual que casi nunca se discute: la administración del tiempo. Reuniones semanales, oraciones diarias, ayunos periódicos, retiros anuales, festivales estacionales, todas estas prácticas son formas de ocupar el calendario de los fieles. Cuanto más estructura el tiempo la religión, menos espacio queda para preguntas, nuevos intereses o autonomía personal. La rutina se convierte en parte del control. Otro punto importante es la apropiación del ciclo de vida. El nacimiento, la madurez, el matrimonio, la enfermedad y la muerte, todos estos momentos suelen estar marcados por rituales religiosos. Esto crea la sensación de que la religión está presente en cada etapa de la existencia, como si fuera indispensable para dar sentido a los acontecimientos. El vínculo emocional se fortalece porque los fieles asocian sus momentos más importantes con el sistema. Además, existe la técnica de la personalización espiritual. La religión crea la impresión de que los mensajes genéricos son respuestas específicas para cada persona. Los sermones, las lecturas y las revelaciones parecen encajar perfectamente con los problemas personales, pero esto sucede porque son deliberadamente vagos y universales. Esta impresión de asiento directo genera identificación y fidelidad. Otro recurso frecuente es la creación de enemigos simbólicos. Puede ser el pecado, el mundo, la carne, los espíritus malignos o cualquier fuerza invisible. Estos enemigos refuerzan la sensación de guerra espiritual constante, manteniendo al fiel emocionalmente involucrado. El miedo a este conflicto convierte la religión en un refugio, incluso cuando ella misma es responsable del miedo inicial. Y, antes de pasar a los últimos bloques, aquí va la petición esencial de este punto del viaje. Deja un me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Esto ayuda a amplificar este debate y permite que más personas tengan acceso a reflexiones críticas como esta. Otro elemento recurrente de este manual mental es la promesa de exclusividad. La religión crea la sensación de que el fiel forma parte de un grupo elegido, separado de la masa, poseedor de un conocimiento que el resto del mundo no ve. Esta percepción de elegidos produce un poderoso efecto psicológico. La persona se siente valorada, especial, necesaria. Y cuanto más cree alguien que forma parte de un círculo privilegiado, más resistente se vuelve a la posibilidad de abandonar el sistema que le ha concedido esa identidad única. Esta exclusividad también aparece en la estructura de revelación gradual. Muchas tradiciones introducen lentamente al fiel en niveles de conocimiento, haciendo que la persona sienta que está avanzando espiritualmente. Pero, en la práctica, estas capas solo sirven para aumentar el compromiso emocional. En cada etapa, la religión entrega una porción de información que refuerza el compromiso, al tiempo que promete una fase siguiente aún más profunda. Es un mecanismo perfecto de retención. Otro aspecto fundamental es el de transformar las experiencias emocionales en evidencia espiritual, sensaciones de paz, lágrimas durante los cánticos, escalofríos durante las oraciones, momentos de profunda introspección. Todo ello se presenta como prueba de la presencia divina. Pero estas sensaciones no tienen un origen sobrenatural, sino que son respuestas naturales del cuerpo a entornos controlados, música envolvente y estados emocionales inducidos. Aún así, la religión utiliza estos efectos como prueba irrefutable de que sus dogmas son ciertos. También existe la estrategia de ofrecer respuestas para todo: la vida, la muerte, el propósito, la moral, el sufrimiento, el destino. Ningún tema queda sin explicación. Esto crea dependencia intelectual. Para los fieles, pensar por sí mismo se vuelve opcional. Basta con recurrir al sistema para obtener respuestas listas. Esta supuesta completitud impide el desarrollo del pensamiento crítico y crea una burbuja mental en la que las dudas se ven como debilidad o ataque espiritual.
Y aquí surge otra reflexión inevitable. Si la religión proporciona explicaciones absolutas para cuestiones complejas, ¿se trata realmente de sabiduría o solo de un método eficaz para mantener a las personas alejadas de la incomodidad de pensar por sí mismas? Uno de los capítulos finales de este manual, y quizás el más sofisticado, consiste en convertir la duda en villana. En lugar de fomentar el cuestionamiento, la religión lo condena. La duda se convierte en un signo de falta de fe, tentación, debilidad espiritual o incluso influencia maligna. Este truco es crucial. Impide que los fieles investiguen las inconsistencias y sostiene toda la estructura del sistema. Cuando se prohíbe la duda, la verdad oficial se convierte en la única opción disponible, incluso cuando es incoherente. Otro mecanismo complementario es convertir la fe en virtud suprema. No importa si algo es improbable, contradictorio o imposible, creer sin cuestionar se considera un mérito. La religión premia la entrega ciega y desalienta el pensamiento analítico, creando un ambiente en el que la lógica pierde terreno frente a la devoción. Esto garantiza que el sistema siga funcionando, independientemente de la ausencia de pruebas o de la fragilidad de las narrativas. Además, se construyen narrativas de guerra espiritual. La religión define el mundo como un campo de batalla invisible, donde fuerzas sobrenaturales disputan el alma del fiel. Esto crea un clima constante de tensión psicológica. El fiel pasa a interpretar cualquier dificultad como un ataque espiritual y cualquier coincidencia positiva como una señal divina. Esta lente distorsionada refuerza la presencia del sistema en la vida cotidiana. Por último, el cierre emocional. La religión ofrece un espacio en el que el fiel se siente acogido, con sentido de pertenencia y significado, elementos que naturalmente todos buscan. Pero en lugar de fomentar la autonomía, esta acogida está condicionada a la obediencia. El sistema crea lazos afectivos tan fuertes que romper con la religión se vuelve emocionalmente doloroso, incluso cuando la persona ya percibe las fallas. Y entonces surge la última pregunta, la que resume todo el viaje. Si todas las religiones siguen el mismo conjunto de técnicas psicológicas, creando dependencia, manipulando emociones y controlando narrativas, ¿existe realmente algo divino detrás de ellas? ¿O nos encontramos ante una máquina milenaria de control mental tan eficiente que sigue funcionando sin que la mayoría se dé cuenta?